el libro de la ley, sin mujeres meditarás, y noche meditarás en él. Sin mujeres meditarás, y noche meditarás en él. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron esta semana con su devocional familiar? ¿Pudieron trabajar en familia? ¿Pudieron orar? ¿Reflexionar en las escrituras? ¿Qué tal? Bueno, ojalá haya sido una semana muy bendecida, una semana muy aprendida, de mucha devoción al Señor. Y ahora venimos a ver una nueva parábola esta semana, pero primero vamos a recordar, como la semana pasada lo hizo la tía Damaris, el mes de la Biblia, septiembre. Es por eso que yo les traigo esta semana unos versículos para que recordemos la importancia de la Biblia. Uno de ellos es el Salmo 119, del versículo 105, que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos otro versículo que dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. ¡Wow! Primero es una lámpara que ilumina nuestro camino. Y después en Jeremías nos dice que es como un martillo. Imagínense, como un martillo que despedaza la roca. Y esa roca puede ser nuestro corazón de piedra, y que la palabra de Dios la rompe como un martillo a la piedra, y ya después nuestro corazón ya no es de piedra, es de carne. El martillo no lo hace de carne, pero así de fuerte es la palabra de Dios, como ese martillo. También tenemos que la palabra de Dios es como leche pura. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¡Qué lindo! Como niños tenemos que desear la palabra de Dios. Como los niños quieren la leche de su mamá, nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios. También tenemos que la palabra de Dios es mi instructor y mi guía. Es nuestro instructor y nuestro guía. No podemos andar ni caminar por la vida sin Jesús, sin Dios, sin la palabra. La palabra es nuestro guía. Y eso lo dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La fe, niños, la fe en Dios. Y el último versículo que tenemos para recordar la importancia de la Biblia esta semana es que la palabra de Dios es como un espejo. Sí, como un espejo. En Santiago 1:25 dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Nosotros no tenemos que ir a ver la palabra de Dios, olvidarnos, cerrarla y nos fuimos. No, así como cuando nos vemos en un espejo. Tenemos que ver la palabra de Dios, aprenderla y ser no olvidadores, sino que aplicarla a nuestra vida y cumplirla eficazmente. Eso, niños, es lo que vemos, lo que nos recuerda esta semana el mes de la Biblia. Ya recordemos que tenemos que estar leyendo todos los días la Biblia, orando al Señor, clamando a Él. ¿Ya? Y recuerden, siempre tenemos que ir a las Escrituras para recordar y comunicarnos con el Señor. Ya, y como les decía, esta semana vamos a ver la lección 20 de nuestro libro Generación de Gracia. Y la lección 20 nos habla de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan ustedes
¿Alguna vez han visto la parábola de los talentos? Yo creo que varios sí. Varios la han visto. Antes de leer y antes de aprender, vamos a orar. Amado Dios y Padre, venimos a ti en esta mañana de día domingo, Señor, de forma virtual, para agradecerte por este método, Señor, que tú nos has dado, esta forma que tú nos has dado para poder seguir aprendiendo de las Escrituras, poder seguir enseñando. Te queremos pedir, Señor, que tú guíes mis palabras, que tú guíes mi boca, mi corazón, y que hables a la vida de los niños como has hablado a la mía. Ayúdame, Señor, a ser clara y eficaz con la enseñanza. Dales a ellos entendimiento y concentración para recibir esta maravillosa parábola, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, la parábola de los talentos la encontramos en Mateo 25, del versículo 14 al 30. Yo me imagino que alguno de ustedes está ahí frente a su televisor diciendo, sí, yo me la sé. No, tía, yo no la recuerdo, no la he escuchado. Bueno, yo se las voy a contar. Así dice el texto. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Aquí tenemos un hombre, un señor, que se iba a ir lejos. Y ese señor llamó a sus siervos. 1, 2 y 3. Estos 3 siervos fueron llamados por este hombre que se iba a ir lejos. A uno dio 5 talentos. Miren, talentos. Vamos a hacer un paréntesis. Aquí tenemos al hombre y a los 3 siervos. Y este hombre les dio talentos. Los talentos eran unas cositas como estas de plata. Un talento equivale como a que fueran algo así como 26 kilos de plata. Después vamos a entender, porque esto es una parábola, después vamos a entender de qué se tratan estos talentos. Entonces, este señor les dio a uno, les dio 5 talentos. Aquí los tenemos. 5 talentos. Y él se fue con sus 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. Aquí está él con sus 2 talentos. Y se fue con sus 2 talentos. Y a otro dio 1. Un talento. Y él se fue con su talento. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Se fue este señor muy lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció los 5 talentos. Miren, aquí los tenemos. Jesús les estaba contando la parábola. Y fue y negoció. Aquí lo tenemos, miren. Él fue a un lugar, imagínense, como al banco. Y adivinen qué pasó. Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos más. O sea, el que tenía 5 talentos, aquí lo tenemos, hizo el intercambio, entonces ahora tenía 10 talentos. Después vino el que tenía 2 talentos y también ganó 2 talentos más. Él lo multiplicó a 4. Y el que tenía 1 talento, miren lo que hizo. Lo enterró. Fue a cavar un hoyo y guardó el talento, lo enterró. Entonces, el que había recibido 5 multiplicó, el que había recibido 2 multiplicó y el que había recibido 1 lo enterró y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el hombre. Y llegando el que había recibido, volvió este hombre, este señor, y arregló cuentas con ellos. Los llamó y les dijo, vengan para acá, vengan.
¿qué hicieron con mi dinero? Entonces llegó este señor y llegó el que tenía 10 y le dijo, Señor, yo multipliqué estos 5 talentos en 10. Así que aquí le entrego sus 10 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué les dice eso? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque le dio 5 talentos y él lo multiplicó por 2 y ganó 5, en total tenía 10 talentos. Y su señor le dijo, bien, bueno siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, ¿se acuerdan el que había recibido 2 talentos? Aquí está. Él le dice, espérenme, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Él le trae otros 2 talentos más. Ya, ahí están los 4 talentos. Extras, 2 extras y los 2 antiguos, 4 talentos. Que le entrega este siervo. Y adivinen qué le dijo el Señor. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que imagínense, el Señor estaba muy contento, este hombre, porque le dice, entra en el gozo de tu Señor. Y adivinen, pero llegando también el que había recibido 1 talento, aquí está, él, ahí, con su 1 talento, adivinen qué pasó. ¿Se acuerdan que él lo había enterrado? Ahí lo tenemos, ¿se acuerdan? Que él lo había enterrado. Adivinen qué les dijo. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, lo que hicieron los otros 2 siervos. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Le quitó a este su talento, se lo quitó y se lo dio al que tenía 10. Él, el que fue fiel, se lo dio. ¿Y qué pasó? Veamos qué más dice. Porque al que tiene 10, al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, ¡qué triste, niños! ¿Se imaginan el Señor nos dijera eso tan triste a nosotros? Eso es muy, muy triste. Por eso nosotros tenemos que serle muy fiel a Él y tenemos que ocupar los talentos que Él nos dio. A nosotros Él no nos dio los talentos de esto, porque esto es una parábola. Esto es una historia que el Señor Jesucristo le explicó a los discípulos a través de una historia. Pero el Señor a nosotros nos da dones. Y nuestros dones no se los van a imaginar. Miren, esto es parte de lo que ustedes van a hacer en su lección esta semana. Nuestros dones son ojos, pies, manos, boca. Ojos, pies, manos, boca.
Esos son nuestros talentos, porque nosotros tenemos que con los ojos ver las cosas que el Señor nos da. Con nuestras manos tenemos que hacer las cosas que el Señor nos da, los talentos, aplicar los talentos que Él nos da. Con nuestra boca tenemos que proclamar el Evangelio. Con nuestros oídos tenemos que escuchar el Evangelio. Tenemos que traer a otras personas a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, multiplicar nuestros dones. Nosotros no podemos multiplicar manos, nosotros no podemos multiplicar ojos, pero nosotros sí podemos llevar a otras personas al Evangelio. Esa es la misión que el Señor nos da, que nosotros lo glorifiquemos, lo proclamemos, lo alabemos y lo llevemos donde no lo conocen. Esa es nuestra misión, niños, llevar a Cristo donde no lo conocen. Jesús es el Maestro y Jesús es nuestro Rey. Nosotros lo seguimos a Él y Él nos otorga dones a nosotros para invertir en Él, para invertirlo, para que nosotros lo mostremos a Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros dones. Jesús regresará. Ustedes saben que Jesús regresará. Saben que estamos esperando la venida del Mesías para venir a buscar a su iglesia. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel esperó al Mesías y lo rechazó? Nosotros esperamos a ese mismo Mesías que ellos esperaban, pero nosotros lo esperamos porque sabemos que es nuestro Señor y Salvador, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y Jesús recompensa a los siervos fieles. Por ejemplo, cuando en la parábola dice que Jesús, o sea, que el amo, este hombre que le dio los 5 talentos a un hombre, al siervo, y él los multiplicó, y cuando el otro lo enterró y no lo multiplicó, se lo quitó y le dijo, dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará, porque él sabía usar los dones. Entonces, Dios nos va a recompensar, como sus siervos fieles, nos va a recompensar con llegar a más gente, nos va a dar la posibilidad de siempre hablar del Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar de sus obras y de sus maravillas. Y Jesús castiga a los siervos infieles. Es como fuerte decir Jesús castiga a los siervos infieles. Pero así como el Padre castiga a su Hijo cuando es desobediente, Dios también castiga a los que no le obedecen y a los que no lo siguen, como a un hijo. Si nosotros, siendo pecadores, somos padres, ustedes, siendo hijos, reciben el castigo de sus padres cuando no le obedecen. Imagínense todos nosotros, todos los creyentes y los no creyentes, lo que recibimos de nuestro Padre Celestial, que es el dador de la vida, el dador de todo. Entonces, Él castiga a los que no son fieles. Y si nosotros conocemos del Señor, sabemos quién es, conocemos de la salvación, esperamos su venida para vivir en la vida eterna como Él nos ha prometido en las Escrituras, no podemos callar, no nos podemos avergonzar. Nosotros debemos anhelar, glorificar, buscar a Dios y hablar de Dios. Así que, niños, esto es una lección muy, muy bonita. Multipliquen sus dones, no los entierren, porque cuando ustedes están ocupando los dones que Dios les dio, están glorificando al Señor. Recuerden siempre orar, siempre leer las Escrituras, no lo olviden. Y debemos, acuérdense, ser obedientes, glorificar a Dios con la obediencia a los padres, a ser responsables con su tarea, a ser responsables con las actividades que tenemos de la iglesia. Y bueno, les recuerdo que nos vemos en una reunión de Zoom la próxima semana, si Dios lo permite. Ahí vamos a revisar más completamente la tarea con todo lo que ustedes ya han estudiado durante la semana. Tenemos la ronda de preguntas. Así que, niños, espero verlos en nuestra reunión de Zoom. Vamos a orar ahora y vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, por esta
parábola. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por darnos el tiempo para poder aprender y estudiar de tu palabra. Dejamos todo esto, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Niños, nos vemos. Un abrazo, que Dios les bendiga. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.